inconstitucional pagar el 60% de las pensiones al ISFA y el 60% de las pensiones al SPOL. Claro, porque así hay el miedo de otro 30 de septiembre. Porque ellos sí tienen el poder, tienen las armas. En cambio, los jubilados tienen únicamente las armas legales para defenderse. ¿El 60% es al ISFA? El 60% de las pensiones, y eso yo le estoy dando datos, doctor, para que usted precisamente en la rueda de prensa diga, ¿acaso aquí hay ciudadanos de primera y de segunda clase? Es inconstitucional el 40% de las pensiones al pueblo llano, y por lo tanto es constitucional el 60% que paga el Estado para las pensiones de militares y el 60% para pensiones de policías. Por Dios, acá estamos haciendo pagar la crisis a la gente más vulnerable. Dos, cuando los trabajadores me pidieron, y por eso hemos mantenido un permanente contacto con Guita, que fue mi compañera en el Seguro Social, en contabilidad, primero de la Caja de Seguro, perdón, en el Departamento Médico del Seguro, y posteriormente unidos de hace muchísimos años, lo mismo contigo, en el Seguro Social, de que esta obligación del 40% se basa en estudios técnicos, actuariales. No se basa en decisiones políticas, simplemente que están soportadas por las necesidades fiscales, que esto haré en la parte final, un pequeño resumen para que vean ustedes cuál es el justificativo real del por qué se quiere hacer pagar la crisis con los menos posicionados en la sociedad, los más vulnerables. Cuando en el año 2003 los trabajadores, en ese caso estaba presidiendo en este tercer grupo los empleados públicos, el señor Terán, me había pedido que les represente en la Comisión Técnica de Inversiones. Yo acepté, dejando otra posición de acompañar políticamente a un no militante de la izquierda democrática, pero sí simpatizante como Paco Moncayo. Era el jefe de despacho de Paco Moncayo, y vinieron a pedirme, por favor, que les represente en la Comisión Técnica de Inversiones. Renuncié al IES, renuncié al municipio y acepté la Comisión Técnica de Inversiones. 3 años primero como miembro y el último año como presidente, en donde tuvimos una actitud digna de defender los intereses del seguro, institución a la que yo le había servido hace 20 años antes, y que estaba defendiendo también las pensiones, porque en un buen sistema de seguridad social solo tiene 2 objetivos: buena pensión médica y buenas pensiones, nada más. No necesita hacer nada más en el mundo, pero para eso se necesita dinero. Y es por eso que el momento que nos dolarizamos y una pensión mínima de 150.000 sucres se convirtió en $6. El afiliado en el taxi gastaba eso para ir y recibir. Entonces, sin estudios técnicos, sino con una visión eminentemente política, se subió a $150, es decir, 14 veces. Entonces, eso argumentaba más en el soporte del Estado para sostener las pensiones de la seguridad social. ¿No es cierto? Eso que se dice que en el año 98 tuvimos una crisis que al pueblo le costó 8.800 millones de dólares, 8.800 millones de dólares, hay un asalto que fue el asalto más grave, la pulverización de los fondos de reserva y fondos de cesantía de la gente que fue acumulando en el transcurso del tiempo, y que si se multiplicaba por la cotización del dólar de cada mes, eso era una cantidad importante que se convirtieron en centavos de dólar. Eso aproximadamente es un robo a los afiliados de 16.000 millones de dólares. Buenos días, señores. Es decir, el doble de lo que fue la crisis bancaria. El doble se perjudicó a los afiliados. En tercer lugar, queridos compañeros, con un saludo a un ex compañero, siempre compañero de la izquierda democrática, buen amigo. Entonces, cuando yo fui a la Comisión Técnica de Inversiones en el año 2005, había un estudio actuarial en donde se dijo ya que con la contribución del 40%,
el déficit actuarial ya sumaba 3.500 millones de dólares. Del 2005 al 2006 al 2007 fue la discusión de la devolución de los fondos de reserva y de cerrar esa brecha de la deuda, porque son 4 las deudas que tenía el Estado con el IES, la deuda histórica, una de ellas. Esa deuda histórica se licuó en 888 millones de dólares, firmado entre el señor economista Flores y el señor ministro Fausto Ortiz, y como testigo el señor presidente de la República, en donde eso que a términos de la cotización, no de mes a mes, sino de fin de año, del dólar que fue acumulado, para el IES le representaba un patrimonio de 2.700 millones de dólares y fue convertido en 888 millones de dólares, menos de la tercera parte. Eso ya fue un asalto al patrimonio del IES, y eso lo hizo Rafael Correa Delgado siendo presidente. Cuando él era ministro, en la época de Palacio, en donde yo también pasé a la Comisión Técnica de Inversiones, nos pasábamos días completos explicándole las necesidades del seguro, y obviamente hubieron leyes torpes, no hay otro calificativo, hecho por la partidocracia, hecha por la derecha ecuatoriana, cuando se obligaba a la Comisión Técnica de Inversiones a invertir 50% en la sierra y 50% en la costa, y había que ir a poner las manos a los bancos en terrible crisis como el Banco del Pacífico en Guayaquil, que nos pagaba una tasa de interés baja para poder equilibrar y sacarle el kilo a los bancos de la sierra para poder hacer las inversiones. Eso es verdad, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que la plata que tiene acumulado hoy el IES es un dinero que sobra. Son únicamente las urgencias, que ya explicaré como dije hace un rato, fiscales, las que nos tienen en esta situación. Cuando posteriormente se hizo un alcance al estudio actuarial de actuario, ya no al 2013, al 2005, ese déficit actuarial hecho en el 2007 ya alcanzaba la cifra de 5.000 millones de dólares en los próximos 25 años. 5.000 millones de dólares. Ahí es cuando ya ingresa al poder el señor Correa, deciden hacer un estudio, ya estando Ramiro González como presidente del Consejo Superior del IES, que fue auditado por la Organización Internacional del Trabajo. Al 2007 ya había un déficit de 7.500 millones de dólares, estimados caballeros, en esa actualización. Por eso es que ahora me sorprende oír que al 2012 hay un estudio donde el déficit actuarial es apenas 7.200 millones de dólares. Se estacionó. Claro, Se estacionó ahí. no crecieron nada con las incorporaciones de personas menores de 18 años, ¿no es cierto? Y ahora más de casi todo eso, permanece el déficit actuarial igual que el 2007. Imposible. Ahí es cuando el señor Correa y posteriormente el señor Fernando Cordero prácticamente jubilan de obligación actuario principal y actuario secundario, el vicedirector de Dirección Actuarial del Seguro Social. Profesionales a carta cabal, pero que no estaban en los intereses del partido de gobierno. Ponen a personas de su propio partido y ellos están sacando los últimos documentos, porque las matemáticas no mienten. Sus propios actuarios, los que sustituyeron a funcionarios de carrera que tenían toda la información. No son actuarios. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Sí, ese es otro problema. Pero sus propios funcionarios están obteniendo estos resultados que quieren ser desconocidos. ¿Por qué quieren ser desconocidos? Por la estupidez del manejo del modelo económico que implementa el presidente Correa. ¿Y en qué se basa ese modelo? En un enorme gasto público.
En el 2013, como las elecciones fueron el año anterior, tuvo que utilizarse el mismo presupuesto del año 2002 en el 2013. Ahí ya hubo 3.000 millones de desfinanciamiento entre ingresos y gastos del Estado. En el 2014 tuvimos ya un desfinanciamiento programado a comienzos de año del 2014 de 5.000 millones de dólares. Más 4.000 millones de necesidades de financiamiento para los proyectos, terminó el 2014 con 9.000 millones de dólares. De diferencia entre ingresos y gastos del Estado. Pero todos esos fueron trasladados, como se dice a veces en la jerga de los economistas, pateados para el año 2015. Comenzamos este año con un déficit fiscal de 8.800 millones de dólares. Ya al comienzo entre ingresos y gastos. En enero, viendo que fue una estupidez que el Congreso se allane a un precio de $80 por barril, 25 centavos menos. 80, mientras el señor Maduro había puesto en su presupuesto $60 en promedio, nosotros pusimos 80. Con esos 80 ya teníamos un déficit de 8.800 programado, necesidades de financiamiento y déficit fiscal. Baja el precio del petróleo, a eso hay que sumarle 4.000 millones más. De la baja al precio del petróleo, el déficit supera los 12.000 millones de dólares, acercándose a los 13.000 millones de dólares. Si nosotros hacemos una simple regla de 13.000 o 12.000 millones en un presupuesto que al comienzo fue de 36.000 millones, 300.000 y que se bajó 1.420 en enero, estamos diciendo que tenemos un presupuesto de 35.000 millones. 12.000 millones es más del 30%. Es un déficit fiscal demencial. No tiene asidero el modelo. Y peor aún, en crisis estamos viendo que le importa a un soberano pepino su futuro político, porque creen ustedes que la gente le va a respaldar a él o al que le reemplace en las próximas elecciones. Porque se está metiendo con los más vulnerables de la sociedad, que son los jubilados. Ese es el verdadero problema de perjudicar a los menos posicionados. Las enormes necesidades fiscales que este rato tienen las cuentas nacionales. Entonces, eso no es justo argumentar, y eso quiero decirte a ti, no llegabas todavía en eso, que es inconstitucional que el Estado pague el 40% por las aportaciones del pueblo en general, del personal civil, mientras sí es constitucional que el Estado pague el 60% de las pensiones de los militares y el 60% de las pensiones de los policías. Ahí sí hay intereses de por medio, pues, claro, ¿no? Como dijimos hace un rato, claro, y miedo político de otro 30 de septiembre. ¿No es cierto? Entonces, esos son los puntos que hay que remarcar en la rueda de prensa, porque aquí la parte final, no quiero cansarles más, creo que hemos sido bastante claros en el asunto. La parte final es una lucha legal frontal y poderosa. Primeramente, demandar la inconstitucionalidad de la disposición 21ª del Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde ya trataron, y está aprobado este código, de evitar los intereses de toda la deuda que se había acumulado, tanto de enfermedades catastróficas como del 40%. Acaban de aprobar eso, ¿no? No, esto lo aprobaron en septiembre. Septiembre, está en vigencia. Lo más grave, señores, que aprobaron este código y recién a los 6 meses nos hemos enterado que el Banco Central le seguía prestando dinero, comprando bonos, para dándole liquidez, y que recién hoy que tienen que pagar sale a la luz pública esta barbaridad. ¿Cuál es el monto de compra en bonos por parte del Estado? 670 millones de dólares, más 380 para la banca pública. ¿Y eso de los 1.500 de González que hizo la vez pasada? No, esa es otra cosa. Lo de las, si ustedes quieren que hablemos sobre las 4 deudas, solamente he hablado una, claro, sobre la histórica. Pero hay otras 3 deudas adicionales
que es necesario también que nos pongamos de acuerdo. Eso son otra cosa, Correcto. Henry. Eso si quieres, luego de terminar este tema, podemos aclarar el asunto. Sí, Claro. eso sería. Bien. Porque lo que han pedido los medios, y que yo ya después hay que buscar la metodología, los medios lo que quieren es exactamente el dato sobre cuál es el monto de la mora patronal que tiene el Estado con el IES. Ese es un dato que lo quieren. Y otro dato que lo quieren es cuánto el Estado se endeudó con el IES a través de bonos, por llamar así, o la venta de bonos al IES. También ellos quieren saber es el monto exacto, lo que quieren saber es plazo y tasa de interés. Eso es lo que quieren. Bueno, voy a terminar el primer tema. Ya. Voy a el primer tema. Con la aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero en septiembre 12, viernes 12 de septiembre del 2014, y hemos dado alrededor de 14 seminarios a bancos, a cooperativas, es decir, nosotros esto nos hemos aprendido de memoria. ¿Sí? En esta 21ª dice, en la 21ª de las disposiciones generales del Código Monetario y Financiero, toda contribución que mantuviere pendiente de liquidación el Estado por el concepto del pago del aporte del 40% a las pensiones jubilares desde la promulgación de la Constitución de la República, estamos hablando 2008, ¿cierto? En donde hay una disposición que dice que hay que crear el Banco del IES, adicionalmente. Y hablaremos sobre el tema del Banco del IES, que es otra barbaridad. Con el Instituto de Seguridad Social que no haya sido transferida en el periodo previsto, se liquidará aplicando al capital adeudado, al principal, al capital adeudado, la tasa de interés equivalente al rendimiento al promedio ponderado de cada año de la cartera de crédito del Banco del IES. ¿Cuál es el promedio del rendimiento del Banco del IES? 7, 8, 9% máximo. Mientras que aquí sí otra vez hay ciudadanos de primera y de segunda. Cuando usted se atrasa a un trabajador de pagar al IES, vienen una cantidad de recargos, y aquí sí, ¿no es cierto? Ya quisieron evitarse los intereses. Ya veíamos aquí sobre la mora patronal. Esto hay que plantear la inconstitucionalidad, porque esto se va no solamente contra la ley, sino contra la Constitución, en donde dice que el dinero del seguro es independiente del Estado, no tiene que ser considerado dinero público, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de proteger el sistema de seguridad social. Claro que nosotros sabemos cómo está manejado la Corte Constitucional, sabemos, y que no tenemos siquiera una aspiración de tener un resultado favorable. Sabemos que esta cuarta instancia, y conste que no soy abogado, ¿no?, que se creó cuando van los intereses del Estado allá, siempre es dado la vuelta el resultado. A veces usted ha ganado en 3 instancias en los trámites judiciales pertinentes, ¿no es cierto? Sabemos el posible resultado, pero hay que pelear sobre esta 21ª, porque no es posible que con una ley, así sea orgánica, se pueda violar lo que dice la Constitución de esta disposición general 21ª del Código Monetario y Financiero, porque se va contra el principio constitucional de que el Estado velará por la seguridad social, y está afectando los intereses, que dice que no podrá afectar directa e indirectamente los fondos de la seguridad social. ¿Sí? O sea, esto es netamente inconstitucional. Para finalizar, Henry... Sí, porque creo que vamos a finalizar esto, más bien hay que hacer otra reunión por otro. Sí, para finalizar, quedaría pendiente analizar, ustedes conocen más que nada, ¿para qué voy a repetir? Las 4 deudas, ¿no es cierto? Las 4 deudas que no son solamente la deuda histórica, que es lo que acabamos de ver cómo se licuó en el año 2007. La una es histórica, ¿no? La segunda... La segunda sobre enfermedades catastróficas, ¿sí? En tercer lugar, hay una deuda que se generó por los intereses de la atención prioritaria
a niños y enfermedades catastróficas. Hasta los 18 años. Hasta los 18 años, que eso también tenía que reconocer el Estado. Dice la ley dice que el Estado debe cancelar lo que corresponde a los hijos hasta los 18 años que son atendidos por el IES, pero tampoco... Eso ha pagado, y por eso es que dice que es una deuda ficticia de 1.700 millones de dólares cuando hay contratos y convenios y disposiciones legales de por medio. Entonces, tal vez la cuarta no tiene importancia, pero es situaciones que generan cuando se partió el Seguro Social con la ley que creó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el pasivo, las deudas, es decir, las contribuciones de los aportes se quedaron en el IES, mientras que las inversiones, tanto facultativas como no facultativas, pasaron al banco del IES. Las facultativas son el préstamo hipotecario, quirografario, prendario, y las no facultativas son las inversiones en el sector público y en el sector privado. Había una disposición de que el 50% vaya al sector privado y el 50% al sector público. La comisión siempre tenía problemas porque no se generaba la suficiente cantidad de papeles del sector privado. Y casi siempre el Estado estaba pasado un poco del 50%. Reformaron la ley para que sea el 75%. Ahí acumulado en bonos del Estado, esa es la otra deuda, ¿cierto? La más importante de los fondos previsionales, que es las no privativas del sector gubernamental del Banco de Bienes. Ahí están las 4 deudas que hay que tener muy claro. Termine. Estamos, sí.